Tenemos entonces una pieza que está formada por un cuadrado. Ese cuadrado, si te fijas en planta, está con una diagonal vertical. Eso quiere decir que esta sería la forma del cuadrado. Y luego tenemos aquí, pues de una esquina más o menos a un tercio y aquí más o menos a un quinto, pues salen dos líneas horizontal y vertical, ¿no? Una que viene por aquí, otra que viene por aquí, otra por aquí y por aquí. Bueno, pues esta sería más o menos la figura en planta y tiene ahora aquí un pequeño saliente prismático, ¿vale? O sea que es como un cubo un poco alargado. Es esta, ¿no? Sí. Vale, entonces tenemos ahora, por un lado, proyectamos todos los puntos, ya sabes que deben estar en perfecta correlación y a la misma escala, y al proyectar aquí obtenemos el alzado, ¿no? Entonces, si una pieza está en axonometría, sabes que los segmentos experimentan reducción. No es el caso, ¿no? Pero debería, ¿no? Entonces, este prisma, lo mejor es considerar los elementos aislados. Este prisma es el que llega hasta esta esquina y tiene esta forma. Pues vamos a proyectar este vértice, como ves, con este grosor, ¿no? Entonces tenemos aquí el grosor del prisma. O sea que solo puede ser este objeto, ¿entiendes? Que solo puede ser ese, sí. Pues si lo ves aislado, fíjate que este llega hasta aquí. O sea que este tendrá su proyección dentro, acotado dentro de estas dos líneas verticales, ¿no? ¿Lo ves, no? Sí. Por tanto, si subimos este punto, subimos este, vale, pues ya tenemos aquí, ahora este llega hasta aquí, el contorno de esa figura, que también es otro prisma rectangular de base cuadrada, está el que tiene aquí esta arista, y la figura es simétrica respecto a esta línea, o sea que tiene igual medida aquí que aquí, ya que esto es la diagonal vertical y esto es un cuadrado, ¿no? De ahí se desprende que tenga forma simétrica respecto a la arista central. Por último tenemos aquí esto que corresponde también a un rectángulo. Entonces cogeríamos el rectángulo, estos son cuadrados, pero bueno, podemos ajustar esto así, y aquí una medida ligeramente mayor en dimensión vertical que un cuadrado. Vale, porque si fuera un cuadrado lleva un símbolo a la hora de hacer la cotación. Por último tenemos la línea divisoria de los dos planos verticales, y al proyectar estos puntos, estos dos quedarán alineados en una horizontal. Este viene por aquí y por aquí. Bueno, pues ahora ya sabes, tenemos dos opciones: o bien hacer líneas A45, o lo que es lo mismo, pasar mediante giros estas distancias. Entonces cojo, por ejemplo, esta distancia y hago este arco. Cojo la siguiente, hago este arco. Y así con todas, ¿vale? Esto lo haría con líneas discontinuas, luego así para hacer más rápido, pero líneas discontinuas, ¿vale? Bueno, como ves es lo mismo hacer este arco que hacer la línea a 45 grados, ¿vale? Porque esta medida es igual que esto y es una escuadra, ¿no? Bueno, por último proyectamos también esta y proyectamos también esta, ¿vale? Con lo cual tenemos ya todos los puntos para trazar el perfil, y una vez ya que tenemos las tres vistas, intentamos percibirla en el espacio. Entonces tenemos otra vez el prisma, ¿no? Y el prisma, pues bueno, como es de forma cuadrada, pues esto mismo tendrá que aparecer aquí, y vemos que el contorno viene exactamente desde esta línea hasta esta, o sea que será una forma idéntica a lo que aparece aquí en el alzado, ¿vale? Y por tanto también tendrá aquí la línea meridiana divisoria de ese contorno cuadrado. Bueno, esta línea, primero vamos a hacer esto, si no, pues venimos, esto tiene que tener la misma altura y llega exactamente, por un lado llega el prisma pequeño este, llega hasta el final, es el que llega al final. Entonces si nos fijamos, corresponde a esta longitud que hemos pasado aquí. Entonces tenemos el primer prisma,
que tiene por perfil esto. Vale. Bueno, sabrías dibujarlo entero, ¿no? Luego tenemos esto con esta anchura y viene exactamente hasta este punto. O sea que viene hasta aquí. No, no viene hasta aquí. Hasta aquí. Vamos a ver. Sí, sí va a llegar hasta ahí. Entonces ya marcamos este perfil del prisma. Y por último, esta línea no existiría. Tenemos esto, ya que lo está tapando. O sea que esto es para concluir ya el prisma con la línea meridiana. Vale, o sea que esta es la línea que sobra, ¿no? Vale, ¿lo ves? Sí. Sí. Bueno, pues tenemos la pieza al completo y ya para que quede más claro podríamos doblarla y también recortar por aquí, girar este plano, ¿no? Si no lo vemos muy claro. Entonces, fíjate que la pieza sería algo como esto, es más fácil intuirla así y vemos que esta está acotada dentro, entonces corresponderá a este prisma, luego este corresponde a este prisma, o sea, el prisma independiente, ¿no? Bueno, una vez ya que tenemos esto, pues podemos hacer el triángulo equilátero para hacer la sonometría isométrica, porque aunque no lo dice ahí, la sonometría isométrica es la única perspectiva asonométrica donde los ejes se reducen igual, y ahí dice que la reducción en todo es de 1, 1, 1. Es verdad que la reducción es de 1 a 618, ¿te acuerdas? O sea, una pirámide que, como se proyecta sobre el papel, pues tenemos que, por ejemplo, este segmento se reduce a este a este y este a este. Y los tres se reducen lo mismo, o sea que si aquí había 1 centímetro, por ejemplo, al proyectarlo aquí, pues se reducía a 0,618. No, perdona, eso es el número de oro, 0,816. 0,816. Vale, el número de oro cambiándole el signo, uno de los dos, ¿no? Entonces, yo me acuerdo porque este lo utilizo con frecuencia, el 618, el menos 0,618, y este es al revés, 816, ¿vale? O sea, pero bueno, eso lo hacemos gráficamente, no hay que memorizar nada. Lo que sí, fíjate que la pirámide, como tiene las tres líneas que forman igual ángulo, al proyectarlas sobre el plano, tienen las tres igual ángulo con el plano del papel, siempre se va a reducir lo mismo. Entonces, cuando en un ejercicio te dicen que la reducción es igual, pues ya sabes que va a ser la sonometría isométrica. Entonces podemos hacer el triángulo equilátero donde vamos a meter la pieza. Entonces cojo aquí el triángulo. Entonces cojo dos puntos para el lado de la base del triángulo y hago aquí el triángulo equilátero, ¿vale? ¿Te acuerdas para qué era esto? El triángulo equilátero nos sirve para hacer los ejes isométricos, ¿no? Sí. Entonces tenemos aquí este vértice por el que bajamos la altura, entonces, o hacemos una perpendicular, o lo mejor es coger, por ejemplo, a ver que lo cojo aquí, hacer una perpendicular. Cojo el cartabón, por ejemplo, y hago la vertical, vale. A ver, coloco aquí la regla y desplazo. Ahí está. Bueno, pues este es el eje Z, y si ahora hago también la perpendicular a esta línea, siempre en las asonometrías los tres ejes son perpendiculares a los lados del triángulo, ¿vale? Sea asodiotrimétrica, ¿no? Entonces cojo ahora esta línea y desde este punto hago la bisectriz. Podría hacer también la bisectriz, ¿no? Bueno, ahí tenemos otro eje aquí y este es el ortocentro del triángulo. Y por último unimos esto con esto y tenemos el tercer eje. Vale. Bueno, por último, ahora aquí sí que ya habría que especificar, a ver si lo pongo más grande para ver los ejes X y Z. Bueno, fíjate que los ejes, vamos a darle otro color, a ver. Los ejes dice que este es el eje X, este de aquí, y este es el eje Y, ¿vale? Bueno, lo ves ahí, ¿no?
Bueno, por regla general en los libros, aunque en geometría analítica es más fácil entenderlo al revés, ¿no? Que este es el eje X y este el Y, porque abscisa siempre es horizontal y este vertical, ¿no? Entonces si lo colocamos así, X sí, pero bueno, en axonometría se suele colocar así. Entonces tenemos Y', X'. Entonces ya dibujamos esto. Y como tenemos que coger la misma medida, entonces vamos cogiendo exactamente todas estas medidas, sin más, ¿no? Entonces, esta medida, lo mejor para que te salga bien es que lo hagas a mano alzada y luego vas colocando aquí las medidas. Pero si haces geométricamente todo es más complicado, ¿no? Pues fíjate que te están pidiendo que el eje esté aquí, ¿no? Vale, o sea que esta sería, ya lo estás viendo, lo puedes ver en 3D, o sea que lo pones así y ya tienes que dibujar esto tal cual está aquí, vale. Entonces dibujamos eso, e incluso para que esté más claro lo vamos a recortar. Lo digo porque si haces esto en un examen, pues ya prácticamente lo tienes resuelto, ¿no? Entonces, fíjate. A ver, vamos a... Entonces, lógicamente en un examen no lo puedes recortar, pero lo que sí puedes, esto es para que se vea mejor, vamos a, si eso, hacer luego aquí los ejes más grandes, si no se ve. Bueno, decía, fíjate que esto en 3D decíamos que era la pieza en planta alzado y esto me facilita mucho la visualización, ¿vale? Que ya digo, como no lo puedes recortar vas a hacer otra cosa para verlo más claro. Vamos a quitarle aquí este trozo, vale. Bueno, pues fíjate, ahora doblamos esto y ya tenemos ahí prácticamente la sonometría, o sea, se trata de hacer lo siguiente. Tú sabes que la pieza tiene estas 3 vistas, ¿no? Planta, alzado y perfil, ¿no? Bueno, pues en la sonometría ahora te están pidiendo que dibujes esto así, sabiendo que este es el eje X y este es el eje Y, o sea, tal y como lo tienes aquí, así, ¿vale? O sea, hasta lo podríamos casi calcar, ¿no? Vale. Entonces coges esta medida, la colocas aquí. Es verdad que yo te digo, esto no es riguroso porque las axonometrías habría que calcular la reducción y para eso hay que abatir las caras, ¿no? Y aquí, bueno, pero van. En la selectividad, como ya son piezas algo complicadas, no te dicen que calcules las reducciones, esa reducción que te decía, ¿no? Entonces coges esta medida. Ahora coges la otra es exactamente igual, ¿no? Entonces venimos aquí. Y por efecto de la perspectiva, míralo aquí, esto está visto así, ahora lo colocamos así. Y estos son los ejes en la perspectiva, ¿no? O sea, tal cual está aquí, es como debes dibujarlo. Entonces, tú fíjate que al ponerlo así, esto que era un cuadrado, ahora lo ves como un rombo, lo ves, ¿no? Sí. Bueno, pues ya está. Entonces haces una paralela por aquí, vamos a hacerlo a lápiz, porque aquí al final van a aparecer y desaparecer líneas, y vamos por ir más rápido a hacerlo así, sin escuadra y cartabón. Entonces fíjate que este es el rombo en perspectiva. ¿Lo entiendes? Sí. Sí. O sea que lo único que estoy haciendo es, si este es el eje X y el eje Y, dibujando esto, ¿vale? Y ahora, como ves, habrá que coger esta distancia de aquí a aquí, colocarla aquí, y entonces bajar por aquí la línea en vertical. ¿Se ve? Entonces ya dibujas aquí la línea en vertical y tiene que tener, pues debe ser paralela al eje Z y por supuesto tener la misma dimensión que tiene aquí. O sea que cogemos esta medida, la vamos a coger con el compás, al menos coger las medidas. Entonces es esta medida de aquí a aquí y la colocas así. Bueno, lo que está claro es que en una sonometría todas las medidas se reducen, pero todas se reducen lo mismo. ¿Qué pasa? Que esta no se reduciría lo mismo, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué? Porque las que se reducen lo mismo son las que son paralelas a estos 3, ¿no? Entonces, lo ideal sería hacer los abatimientos para hacerlo bien. Pero bueno, tal y como está aquí, esto no se va a reducir lo mismo que esto. Entonces sí que es obligado a hacer el abatimiento y con lo cual, pues, entonces sí que a lo mejor parece que se complica un poco, ¿no? Ya te digo, si en selectividad lo haces así, colocas esta medida aquí, pues está mal. ¿Por qué? Porque estás colocando esta, que tiene una reducción, que te han dicho que no pongas reducción, y sin embargo esta, que la estás colocando, tendría que tener otra reducción, ¿no? ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, las que tienen la misma reducción son estas 3, porque si te fijas, la esquina del cubo se proyecta aquí y reduce este segmento a esto. Ahora bien, si tú tienes una línea que no es paralela, por ejemplo esta que es horizontal, no se reduce nada al proyectarla, ¿entiendes eso? Vale. Entonces, la única forma de hacerlo bien,
porque ya te digo, esto sería chapucero. Si yo hago esto así, cojo esta misma medida, que es como lo hará casi todo el mundo, pero ya te digo, no es una forma bien hecha de hacerlo. También cojo esta medida, la coloco aquí, cojo la medida, la coloco aquí. O sea que estoy realmente cogiendo las mismas medidas, poniéndolas en la sonometría. Esto no sirve. Esto no sirve por lo que te digo. Entonces, fíjate que debes entender esto, que lo mejor es abatir. Al hacer el abatimiento ya vamos a coger bien las medidas, ¿vale? Porque si yo cojo esta medida, fíjate, te dicen, a escala 1,1, vale. Esta medida estaría bien, pero las demás ya no van a estar bien, ¿no? Bueno, entonces, si ellos te dicen que lo hagas así, cogiendo las medidas, pues la gente lo que va a hacer esto. Nadie va a hacer los abatimientos. Entonces, tendrías que ir cogiendo también pues las alturas. Ahora coges, por ejemplo, esta altura. La altura esta, de aquí la colocas aquí. Vale, bueno, pues ya tienes el prisma. La colocas aquí. Ya tienes este prisma. Como ves, se entiende bastante mal porque aparece ahí. Luego coges esta medida, la colocas aquí. Y claro, volvemos a decir lo mismo. Coges esta misma medida, la colocas aquí. Coges esta longitud, la colocas aquí y ya tienes este prisma, ¿no?, que aparecerá aquí. Y luego esta línea discontinua, ya que no se ve. Con lo cual ya tienes este prisma completo. Y por último falta hacer este. Y este, fíjate que vuela por aquí debajo respecto a esta línea. Pues va a volar. Vamos a colocarlo exactamente donde está. Levantamos las verticales. Y este va a ser el prisma. Y esta altura, entonces tendrás que coger justo a partir del punto de corte, ¿no? El punto de corte, esto va a quedar más hacia abajo, ¿no? O sea, esto que tenemos aquí, o podemos levantar esto, ¿no? Entonces yo te digo, mejor es abatir, porque ya te digo, esto, en selectividad te pueden decir, es que esto no es verdad que esto aplicamos reducción 1:1, ¿no? Pero esto no. Entonces, bueno, ya para concluir, como lo va a hacer todo el mundo, ¿no? Entonces, esto corta, fíjate, esta distancia la colocamos aquí debajo, ¿vale? Entonces, ya tenemos aquí el prisma. Ahora cogemos esta distancia, va a ser igual, ya que te dice que lo haga sin reducción y viene por aquí. Y ahora cogemos esta distancia y la ponemos aquí, con lo cual hacemos un rombo exacto. Y ya tenemos ahí entonces el prisma, ¿vale?, que viene por aquí. Y fíjate que llega hasta aquí, tiene esta longitud, la ponemos aquí, medida real, corta aquí, viene por aquí abajo, viene por aquí. Esta medida también cogemos la medida real, esta, ¿no?, la colocamos aquí y ya tenemos ahí la pieza, ¿no? Y ahora esto viene por aquí, fíjate que corta hasta aquí, hasta la esquina, entonces viene por aquí. Y luego esta medida también la colocas igual. Ya te digo, no sirve de nada hacerlo así porque está todo mal. Pero bueno, luego lo vemos bien, ¿vale? Y así es como supongo que te lo vais a hacer vosotros. Entonces viene por aquí, corta aquí, sigue la misma dirección aquí. Y ahora tenemos este prisma que viene por aquí. No sé si entiendes la pieza tal y como está aquí la perspectiva. Y aquí discontinuo. Bueno, es un objeto bastante complejo. Pero si queremos hacerlo bien tenemos que hacer los abatimientos, ¿vale? ¿Entiendes la pieza tal y como está dibujada o no? Sí, dijo el profesor que esta figura era difícil. Claro, porque esto, fíjate, esto viene por ahí detrás, ahora hay que hacer también todas las líneas discontinuas. Entonces, fíjate, tenemos aquí este prisma, este trozo que vuela por debajo, pues en realidad, ya que esto lo hemos apoyado en el suelo. Si apoyamos esto en el suelo, entonces esto es lo que debe subir, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo mejor con abatimientos, ¿no?, para que salga perfecta la pieza. Porque si no, lo estamos haciendo todo a ojo, ¿no? ¿Me entiendes? Y si colocamos esto aquí en la base, pues esta es la que debe elevarse, ¿no? Entonces, este está sobre el plano X y entonces esta la bajamos, ¿no? Vale. Pero bueno, tal y como está hecho así, está bien hecho, tal y como entiendo que os lo piden ahí, porque ahí no te van a pedir seguramente el abatimiento. Cuando te dicen reducción 1, ¿cuál es el problema de todo esto? Que solo las que experimentan la misma reducción son las que son paralelas a los ejes, las demás no. Entonces, como los ejes te los han puesto así, ya te han estropeado todo. Si una pieza tuviera todas las líneas paralelas a los ejes no habría problema, coges las medidas reales. Ahora, en el momento en que hay una línea que ya no es paralela a uno de los ejes, Z
X o Y, esto ya no está bien, ¿entiendes? Esto hay que calcular su reducción. Esto es, para entender esto hay que entender que si tú tienes la pirámide, fíjate que este segmento se reduce a esto, ¿no? Eso lo entiendes, ¿no? Y que este también se reduce a esto, de aquí, ¿no? Ahora bien, si yo te pongo aquí una línea paralela a esta, ¿cuánto se reduce? Nada. ¿Por qué? Porque es paralela al plano de cuadro, ¿entiendes? O sea, como esta línea de la pirámide es paralela a esta arista, al proyectarla aquí abajo no se reduce nada. Y si no se reduce nada, vale, a ti te pueden decir que aquí esto no experimenta reducción, porque tal y como te lo ponen ahí, escala de datos y realizando la perspectiva coeficientes de reducción sobre los ejes, vale, sobre los ejes ya aplicamos la medida real, que era coger esta medida y colocarla aquí. Ahora bien, esto sí que va a experimentar otra reducción, porque fíjate que si yo ahora hago, por ejemplo, esta línea, al proyectarla aquí abajo, experimenta más reducción que otras, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene más pendiente. Entonces, cuanta más pendiente tenga la línea, en ese plano puedo hacer muchas líneas de distinta pendiente, si le pongo más pendiente, la línea de máxima pendiente se reduce bastante. Ahora, si le pongo una pendiente pequeña, como vemos, es casi la misma, ¿no? También se reduce, pero menos, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo de forma exacta, con lo cual lo complican un poco más, porque si te dicen calculas con las reducciones, pues directamente vas a poner las medidas todas tal y como se reducen, pero si te dicen que esta no se reduce nada, entonces lo que hay que hacer es al revés, hay que dibujar esto en los ejes, y una vez que lo tenemos en los ejes, hacer los abatimientos y ver en realidad qué transformación va a resultar de estas longitudes, ¿no? ¿Lo vemos un momento? Sí. Sí. Es algo lioso, pero bueno. Entonces, vamos a hacerlo ya para no perder tiempo, vamos a hacerlo sin regla y así vamos más rápido. Y entonces, ya para hacerlo exacto, ¿no? Y para calcular esta medida tal cual, sabiendo que esta no se reduce nada, ¿no? Bueno, pues entonces hacemos rápidamente los tres ejes. Tenemos los tres ejes que forman igual ángulo. Aquí tenemos uno, vamos a hacerlo para que deje lugar para el abatimiento. Recuerda que los tres miden entre sí 120. Hacemos aquí la perpendicular en un punto y hacemos aquí la línea a 90 grados. ¿Vale? O sea que viene por aquí. Ahora hacemos aquí la perpendicular y tenemos ya el triángulo equilátero. ¿Vale? Bueno, se ve, ¿no? Y una vez que tenemos esto, como nos dicen que esto no va a experimentar reducción, lo cual ellos quisieron hacerlo más fácil así, pero lo han complicado mucho más, entonces ya pongo aquí la medida esa, tal cual, esta de aquí la coloco aquí, y entonces ya sé que el único que está bien aquí es esto, porque aquí no le hemos puesto la reducción que ellos me dicen, ¿no? Pero ahora al proyectarlo aquí, vemos que realmente esto va a salir de un tamaño más grande, ¿no? Con lo cual, si esto, por ejemplo, medía 3 centímetros, aquí a lo mejor mide, pues es una medida, habría que multiplicar por el número ese que hace pasar de esta longitud a esto, ¿no? Sería lo contrario del coeficiente, la inversa, ¿no? Pero gráficamente sería esto. Aquí coges la medida real y la proyectas, ¿vale? Y ahora la figura es así. Con lo cual, ahora habría que colocar aquí toda la pieza, ¿no? O sea que, como va a quedar al revés y sabemos que va a quedar por aquí, ¿no? Va a quedar esta vista por aquí. Entonces estas medidas son las que ahora debes colocar aquí, sabiendo que aquí estamos cambiando la escala, ¿me entiendes? Y sabiendo que aquí, pues como la pieza viene por aquí, en realidad esta pieza va a quedar al revés, por eso no te lo ponen, porque es complicado. ¿Y cómo va a quedar al revés? Pues así. Aquí le das la vuelta y habría que dibujar esto invertido, ¿vale? O sea que fíjate que está el cuadrado aquí, está esto aquí, y habría que dibujarlo así. Claro, y esto es muy lioso, por eso te digo yo, o sea que esto, si lo dibujas, haces su simétrica. ¿Y por qué al revés? Porque esto, en el momento en que lo abatas, va a quedar al revés, ¿no? En el momento en que lo desabatas, para ser más exacto. Por lo tanto, hay que dibujarlo aquí al contrario, ¿no? Al contrario de lo que está aquí, ¿no? O sea, si la pieza aquí la tenemos de esta manera,
pues aquí hay que hacerla simétrica, o sea que aquí vendrá el detalle este, etcétera, ¿no? Vale, y una vez que tenemos esto ya, al proyectar todos los puntos, entonces por ejemplo esto viene por aquí, subo, bueno, como ves se lía muchísimo, y aunque sería la forma ya rigurosa, ahora fíjate que esto se ha reducido ya, ¿no? O sea, este segmento que aquí lo he puesto, que me han forzado a cambiar la escala, porque me dijeron que esto iba a ser escala natural, entonces esto ahora está en escala natural, y entonces ahora sí que al colocarlo aquí a escala natural invertido, es cuando ahora proyecto estos puntos y ya tengo aquí, pues voy colocando, ahora le doy la altura, también tendré que calcular aquí las alturas, tengo que abatir y proyectar todas las alturas. Bueno, como ves, sale muy complicado, hay que invertir la figura y eso me da la ventaja de que ahora esto sí que experimenta una reducción, tal y como esto experimenta la misma reducción, y esto estaría bien. O sea, hasta ahora solo tengo la planta, ¿no? Pero habría que hacer todo lo demás. Y para coger las alturas, por ejemplo, el prisma, pues lo colocamos aquí tal cual está. Si esto va a estar en el plano XY, entonces la medida esta, una vez que está esto abatido, habrá que coger el prisma, pues desde donde va a bajar, que es desde aquí, hasta aquí, que es donde va a subir, ¿no? O sea que encima habría que ajustarlo al punto exacto donde está, ¿no? Y para ello necesitamos coger esta vista, que también deberemos colocar al revés. Vale. Bueno, como veo que se lía, que se complica muchísimo y no te lo van a pedir esto, es evidente que no te van a pedir más que esto. Esto entiendes que la pieza sea así. Fíjate que si la pieza esta la giraras ligeramente, pues aquí tendríamos el prisma, ¿no? ¿Lo ves, no? Sí. Ahora tenemos aquí este otro prisma. También estamos en la sonometría si mantenemos las líneas paralelas. Y por último tenemos este aquí que se monta y viene por aquí. Así. O sea que sería algo así. Pero si esto lo giras ligeramente, llega un momento en que todas estas líneas son coincidentes en una vertical. ¿Vale? De acuerdo. Bueno, por último, ya para concluir. Fíjate que esto entra por aquí y aparece discontinuo hasta aquí. Entonces viene por aquí abajo, viene por aquí, ahora viene por aquí y viene por aquí. O sea que esto es la mordedura que se llama, ¿no? Y ahora esto continúa por detrás, viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí. O sea que tenemos el prisma este que nos deja aquí este hueco, ¿no? Y ahora este hueco de aquí, entendemos que no son piezas distintas. Si fueran piezas distintas, pues lógicamente, fíjate, esto que tenemos aquí tiene este entrante, y como tiene este entrante, te fijas que tiene un entrante, entonces habría que dibujar esta discontinua, esto debe ser igual de grande que esto, ¿no? ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea que todas estas que realmente existirían si esta pieza fuera distinta a esta, por ejemplo, cuando se hace un ensamble de dos maderas, pues tiene esta pieza y tiene esta otra, y entonces esta la dibujamos entera y la completaríamos también, ¿no? Pero entendemos que es una única pieza, con lo cual, como es una única pieza, pues realmente esto termina aquí ya y tiene ese hueco, y ahora se enlaza con esta. O sea que esta llega exactamente hasta aquí y ya termina, ¿no? Bueno, de igual forma esto llega hasta aquí y aquí tendría pues esta forma también, aparece ya completa, ¿no? Y por último tenemos que el prisma, como esto cogimos simplemente el plano que pasa por la base de este prisma, entonces esto viene por aquí debajo también, ¿no? O sea que en realidad lo que tendríamos es el prisma completo con su base, esta línea por detrás que sería discontinua, ¿no? Tendríamos el entrante este que nos deja aquí esta forma casi cuadrada, ¿no? Tendríamos este otro, ¿no? Y ahora ya tendríamos esta pieza por delante, este rectángulo que termina de este lado aquí, tal y como vemos aquí en la vista, ¿no? O sea, esto terminaría aquí exactamente, ¿no? Vale. Con lo cual ahora sí que podemos decir que ya está completa, ¿no? Siempre conviene revisar por si falta alguna. Entonces entendemos el prisma con el entrante, ¿no? Vale. Este otro prisma que se enlaza hasta aquí y llega hasta aquí, y este otro prisma, y está completo. Entonces fíjate, ya para concluir, esta medida te han dicho que coloques exactamente los coeficientes de reducción es 1, 1, 1, con lo cual la tienes que poner tal cual, ¿vale? O sea, la medida que tenemos aquí, fíjate en la posición de los ejes,
que es algo lioso, ¿no? La posición de los ejes, que hace que ahora estas sean líneas verticales. Y por último decíamos que esto íbamos a calcular ahí, que ya lo dejamos porque lógicamente eso no te lo van a pedir, porque ellos realmente te dieron esos coeficientes para que no hicieras este abatimiento. Pero ahora ya sabemos que esto, fíjate, ya a ver si así lo ves, porque no es fácil de entender. Fíjate que este segmento lo ves, ¿no? Al hacer este giro y construir la pirámide, esto se reduce, ¿lo ves? Y te das cuenta de que esto se reduce a esto, que te dijeron que esto tenía que ser medida real, o sea, escala 1:1, ¿no? Pero claro, ahora puse aquí esta medida, la proyecté, y entonces aquí lo que experimentó fue una ampliación, ¿no? O sea que esto es una ampliación. Pero ahora, claro, coloqué aquí entonces, según esta ampliación, cambié la escala de todo esto, hice la simétrica, ¿no? O sea, si esto lo has escalado, por ejemplo, ha pasado de 3 a 4, pues esto también debes escalarlo y hacer aparte el teorema de Tales y escalarlo, ¿no? Entonces, una vez que lo escalamos, lo colocamos en el triángulo y proyectamos estos puntos. Entonces, al proyectar este punto, cae aquí. Y entonces ya obtienes la reducción de esto, que se va a reducir a eso. Una vez ya que tienes esto es cuando puedes empezar a enlazar todas las aristas de la pieza. Pero ya digo, todo esto en la selectividad nunca pusieron nada tan horrible, ¿no? Pero aquí nos tiramos 2 horas para hacer esto, ¿no? Si proyectamos todas las medidas reales, ¿no? Entonces, lo que te están pidiendo es realmente que una vez ya que entiendas que aquí pasan los ejes y que esta es la vista de la pieza, fíjate cómo se reduce esto, ¿no? Vale. Entonces, una vez que está ya reducido eso, pues dibujas esto, ¿vale? O sea que te piden a partir de esto, hacer esto. Y claro, esto, no sé si se les habrá pasado por alto que esto se va a reducir más que esto incluso, ¿no? Porque estas son las líneas de máxima pendiente de este plano, ¿no? Entonces, estas habría que calcularlas. Y claro, ellos dicen, no, hay que poner las medidas reales. Bueno, es que si pones aquí la medida real no va a ser la pieza, va a ser distinta, va a ser más alargado esto. Pero ellos van a entender, porque lo hicieron así sin pensar seguro, que vale, que todo se reduce a lo mismo. No, es que las que se reducen a lo mismo son las que son paralelas a los ejes coordenados, nada más. Las demás ninguna se reduce, ¿no? ¿Por qué? Porque todas tienen distinta inclinación. Otra cosa es que fueran paralelas a los ejes también, se reduce lo mismo, ¿no? Vale. Bueno, no sé si en síntesis lo entendiste. Lo que te están pidiendo realmente es esto. Y esto, que cojas la medida real, aunque ya te digo que eso es falso, rotundamente falso. Pero si también es falso que cojas la medida 1:1:1, como si esto realmente no tuviera las medidas que te dan aquí, aunque te digan que está a escala natural, 1/1, realmente en el momento en que tú pones esta medida, estas pues van a experimentar otra reducción también, ¿no? Por eso se hubiera sido mucho más exacto de decir, mira, vamos a hacerlo a escala natural si queréis, pero aplicar las medidas de reducción. Entonces, eso que te ponen ellos estaría bien planteado en un ejercicio, porque ellos no te van a pedir más que esto, estaría bien planteado siempre y cuando te den una pieza que tenga todas las líneas paralelas a los ejes. Entonces sí que es viable hacer que los coeficientes de reducción, o sea que las reducciones sobre los ejes, sobre todo las aristas de la pieza, sean siempre iguales. Entonces tenemos que la sanometría de la pieza, o sea, la perspectiva va a salir real. Ahora, en este caso no va a salir real por lo que te digo, porque esta no es paralela a los ejes, por ejemplo, o esta, o muchas más, o esta, ¿no? Entonces, al no ser paralela a los ejes ya no puedes ponerla. De hecho, esta, como es paralela a esta línea, pues no experimenta reducción ninguna. ¿Me entiendes? Con lo cual la pieza sale distorsionadísima, porque esta realmente, como es una línea paralela al plano de cuadro, se proyecta con la misma medida. Entonces, si tú coges la medida esta, o sea, si coges esta medida y coges esta y pones las mismas, o sea, es que no tiene nada que ver con la perspectiva de la pieza, que fíjate cómo se reduce. Es más, en una sonometría esto parece más pequeño que esto incluso, ¿no? Vale, lo ves. Depende de cómo coja la sonometría. En una sonometría sí, es que sale más pequeño esta medida que esto. Entonces no se puede decir aplica en todas la misma, porque la pieza ya sale otra. No sale la pieza que nos dan, ¿no? Entonces yo digo, es un ejercicio que en selectividad hay muchos errores, ¿no? Y este no es que sea un error, es un planteamiento que hace que la pieza sea distinta, ¿vale? Porque esto realmente no tiene nada que ver ya, ¿vale? Tenemos otra opción para no hacer un abatimiento, y es la siguiente. Resulta que la planta tiene esta forma, y aquí tenemos el prisma que sale por esta esquina y ahora viene por aquí.
nos vamos a restringir solo a este detalle para una mejor comprensión. O sea que tenemos esta figura en planta y, como ya decíamos, aquí nos queda la posición del eje X y aquí la posición del eje Y. Bueno, entonces lo que podemos hacer es, como decíamos, invertíamos, colocábamos aquí los ejes a 120 grados para hacer la sonometría isométrica, y cuando nos dicen que realmente esto no vamos a aplicar la reducción, o lo que es lo mismo, aplicamos la misma reducción de la unidad 1, 1, 1 para los tres ejes, entonces decíamos que cogíamos esta medida y la colocábamos aquí. Entonces podemos coger el compás y efectivamente venir aquí y coger esta medida, como ya dijimos antes, ¿no? Con lo cual, en principio, sin abatimiento, lo que teníamos era directamente esta figura, bajando por aquí porque estamos en isométrica, una paralela a esta, tenemos un rombo, ¿no? Bueno, una vez que tenemos esto, decíamos que esto se iba a reducir, y como no nos daban esa reducción, entonces había que hacer los abatimientos, pero tenemos otra opción y es la siguiente. Resulta que esto, si lo colocamos así visto desde arriba, tenemos el cuadrado y luego tenemos este detalle, ¿no? Este detalle que viene por aquí, algo como esto así. O sea, lo podemos copiar así, ¿no? Colocar así y sería más fácil de ver, ¿no? Bueno. Entonces resulta que el rectángulo este va a venir por este punto, entonces al girarlo hacia aquí va a venir hacia aquí, con lo cual hace algo como esto así. O sea que si colocamos esto así, ahora sí que lo tenemos igual, ¿no? O sea que es un giro de la figura. Vale, pues decíamos, ¿cómo podemos entonces, sin hacer abatimiento, obtener esta medida, etcétera, ¿no? Bueno, pues como sabemos que sobre los ejes es donde se aplica esa reducción igual a 1 a 1, ¿no? Entonces lo que hacemos es coger este punto, hacer una paralela y tenemos ya esta medida, ¿no? Vale. Entonces lo podemos hacer aquí, ya que aquí en teoría ya lo tendríamos dibujado en verdadera medida. Entonces cojo este punto, vamos a coger otro color. Entonces venimos por aquí y hacemos una paralela y ahora tenemos esta dimensión. Y venimos por este punto y hacemos una paralela a esta y tenemos ya esta dimensión. De esta manera, encuadrando las figuras, sí que podremos obtener la perspectiva veraz, ¿no? También hacemos aquí una paralela a este eje y cogemos esta medida. Y aquí cogemos también esta medida. Bueno, pues todo esto lo reproducimos aquí, ¿no? Entonces vamos cogiendo esas medidas. Entonces cogeríamos con el compás, pues como decía, esta medida. Recordamos que es esta posición y aquí al girar esto pues nos va a quedar, como decíamos, según esta forma, ¿no? Entonces decía que cogíamos y encuadrábamos aquí la figura en este rectángulo. Entonces ya podemos coger ese rectángulo tal cual, que es este. Bueno, que realmente como estamos colocándolo así, entonces para que quede más fácil de ver, lo ideal es girar la figura, y para no tener que estar trabajando con esto a otra escala, ya que lo tenemos aquí a la escala que vamos a seguir, entonces directamente podemos coger la figura y así no hay equivocación posible. Habría que dibujarlo en otra hoja para quien no lo vaya a recortar. Vamos a darle batería a esto. Decía que lo colocamos así, nosotros que lo podemos recortar, y quien no pueda, pues habría que pasarlo a otra hoja, ese dibujo, según la posición de los ejes X, Y. Y ahora ya, una vez que tenemos esto, pues tenemos esta medida de aquí a aquí, y ya, como ahora aquí sí que la tenemos a la escala que debemos coger, entonces ya la podemos dibujar. Tenemos esto. Ahora tenemos, por ejemplo, esta. Y viene de aquí a aquí.
Por lo tanto, ya haciendo paralelas a los ejes, ya sabemos que sobre esto va a quedar esto que se va a reducir. Entonces cogemos ahora esta medida y la colocamos aquí. Y cogemos esta medida y la colocamos aquí. Con lo cual ahora sí que está conforme a esa reducción que aplicamos 1 a 1, ¿no? Y ahora por aquí la vertical. Y ahora cogemos esta medida desde este punto hasta este. De este punto a este. Y lo colocamos aquí. Y si nos fijamos, pues aquí es una línea horizontal. ¿Vale? Con lo cual ya sabemos que va a venir por este punto. Es una línea horizontal. Viene por aquí. Y este es el cuadrilátero ya que está en la medida 1, 1, 1 que nos dicen, ¿no? Bueno, pues eso es lo que habría que hacer con todo. Si nos fijamos al girar el papel, pues debe verse exactamente lo mismo, ¿no? Vale, ya que la sonometría es el plano, esta figura está sobre un plano inclinado, de manera que los tres planos de la pirámide con el triedro trirectángulo forman iguales ángulos. Bueno, pues ya vimos cómo calcular esta reducción sin necesidad de hacer el abatimiento, ¿no? Y es simplemente ir encuadrando todos los elementos de la figura e ir tomando las distancias. Entonces esta distancia será la distancia, esta la B, esta la C, etcétera, la D de aquí a aquí, etcétera. Esta pues de aquí a aquí, luego esta pues de aquí a aquí, y así con todo lo demás. Bueno, pues esa sería la forma. Recordamos, esto es un plano inclinado, ahí está la figura y la proyectamos sobre el plano del papel, teniendo ya, en este caso, la sonometría isométrica de esos dos cuadriláteros, ¿vale? Con su posición real respecto a los ejes. Bueno, pues esta sería otra forma, insistimos, sin necesidad de hacer aquí el abatimiento, que en el abatimiento sí que había que colocar aquí las medidas reales, pero invertidas, como decíamos, había que colocarlo así. Entonces al colocarlo así sí que nos iba a salir bien, ¿no? Vale. También hay que decir que si esto hemos dibujado aquí esta dimensión, la hemos puesto aquí, ahora al hacer esto, lógicamente si esta es la medida, bueno, si esta es la medida y hacemos este abatimiento, esto lógicamente se va a reducir a más pequeño, pero lo que nos estaban diciendo en el enunciado del dibujo es que tomáramos las medidas reales, ¿no? Vale, o sea, la escala natural según las medidas que teníamos aquí. Por eso la figura sale más grande, ¿no? Y por eso al hacer esta proyección de este segmento aquí sale más grande, porque aquí estamos tomando la medida real sobre este eje, que si inclináramos esto, pues esto, como vemos, esto al inclinarlo viene por aquí, o sea que quedaría reducido a una medida menor, ¿no? Pero como decíamos, había que coger la escala real de todas las dimensiones que teníamos en el dibujo. Para eso lo pusieron, para facilitar la rapidez a la hora de tomar las medidas, pero con la salvedad de que solo nos valdrían esas longitudes para las líneas que son paralelas a los ejes o la dirección de los ejes, pero nunca las que no son paralelas a los ejes, como esta, ¿vale? Efectivamente, esto nos demuestra que si vemos este segmento y este, pues necesariamente este experimenta ampliación, como vemos aquí. O sea que este segmento lo hemos puesto tal cual, pero si yo giro esto, al girar esto, como vemos, esto queda ya aquí y por tanto al proyectarlo se reduce, ¿no? Entonces no nos dicen que apliquemos la reducción de la sonometría, nos dicen que le demos el valor 1 a la figura en planta que teníamos, pero esta longitud ya no le podemos dar la misma, que era lo que comentábamos, sino que se ha reducido y hemos podido calcular la reducción simplemente acotando la figura. Entonces ya para concluir, la solución a cualquier sonometría en la que nos faciliten que todos los segmentos realmente correspondientes a los ejes cartesianos vamos a aplicarles una reducción 1 según a las dimensiones que tenemos aquí. Entonces solo los que son
los que coinciden con los ejes o paralelos a los ejes van a mantener esta relación respecto a la figura dada en planta, mientras que los que mantienen otra dirección, como esta línea, como vemos, esta línea sí que se reduce, ¿no? Vale, y se reduce a esto, ¿no? Igual que esta también se reduce a esto, ¿no?